Hola, ¿qué tal mis queridos teje artistas? Ya estamos aquí y el día de hoy queremos compartir con ustedes el paso a paso de este bonito cuello bufanda tejido en la técnica de 2 agujas o palitos y en punto bobo y con solo un punto en punto de jersey, ¿sí? Así como lo oyes, solo un puntito que le da la facilidad del doblez a este bonito cuello. Anímate a ver este video de principio a fin sin perderte ni un solo detalle y verás que es muy sencillo de realizar. Utilizamos agujas de 12 milímetros de grosor y lana doble de 5 milímetros de grosor, aproximadamente 150 gramos. Solo 2 botones a tono y manos a la obra. Bien, el día de hoy vamos a tejer un bonito cuello en la técnica de 2 agujas y utilizaremos lana número 5 y agujas de 12 milímetros, ¿sí? Vamos a utilizar la lana doble para que podamos alcanzar la medida necesaria del grosor de lana para tejer en estas agujas de 12 milímetros de grosor. Siempre quedará el tejido, miren, yo ya lo tengo aquí un poquito avanzado porque quería mostrarles la textura que queríamos, bastante suelta. Miren, si yo estiro el tejido se ve así de sueltito, ¿sí? Porque este es un cuello que se ve cuando ya lo vamos a usar bastante gruesito y pues tiene que ser así un poco calado para que no se sienta, como les podría decir, de repente demasiado tupido o un poco que pueda causarnos demasiado abrigo, ¿sí? Entonces es necesario, como es grueso, que sea suave el tejido. Por eso estamos utilizando prácticamente lana para agujas de 10 milímetros, pero en agujas de 12 milímetros, ¿sí? También lo tenía aquí avanzado porque quería mostrarles que este es un punto súper fácil y el cuellito va a ser muy fácil de tejer, ya que está casi todo tejido en punto bobo, musgo o Santa Clara, que es cuando tejemos todas las carreras al derecho, solamente que tenemos una venita en punto de jersey, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo es que vamos a tejer este bonito cuello. Pero antes les diré que para tejerlo utilizaremos aproximadamente 150 gramos de lana de agujas de 5 milímetros de grosor. Bien, vamos entonces al paso a paso. Bien, miren, aunque yo ya tengo aquí el tejido avanzado, he realizado algunas carreras, ustedes no se hagan problemas. Simplemente van a montar 31 puntos en sus agujas de 12 milímetros, miren, con la lana doble. ¿Sí? Vamos a tomarla así y vamos a montar los puntos como ya lo he enseñado en otros videos, ¿sí? Si aún no sabes cómo montar los puntos, puedes ver nuestro video donde te mostramos 4 formas distintas de hacerlo. Bien, una vez que tienes tus 31 puntos, imaginemos que recién los hemos montado aquí y aún no hemos tejido nada, porque vamos a empezar a tejer desde la primera carrera y tejeremos así. En punto derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos en punto derecho, ¿sí? Esta es la primera carrera. Levanto mi hebra y el punto número 11 es el único que tejeré en punto revés. Luego bajo mi hebra y continúo tejiendo los demás puntos en punto derecho hasta el final de la carrera. Y termino la carrera. Si quiero hacerlo más fácil y no quiero confundirme porque de repente apenas estoy empezando con mis prácticas en 2 agujas, pues lo que puedo hacer es conseguir uno de estos ganchitos o cualquier pedacito de lana de un color contrastante para poder ponerlo en este lado que acabo de tejer, donde es más, lo puedo poner a la altura de donde está el único punto que he tejido en punto revés, ¿sí? ¿Para qué? Solamente para que esta marquita me sirva y recuerde que cuando esté por este lado viendo la marquita me toca tejer 10 puntos y el número 11 en punto revés. Porque por el siguiente lado o por las carreras pares de mi tejido
todos los puntos del primero al último se tejerán en punto derecho, ¿sí? Sin alterar nada. Todo va a ser igual en las carreras pares, es decir, en la carrera 2, 4, 6, 8, 10, así hasta donde tenga que tejer. Siempre voy a tejer esas carreras pares en punto derecho, desde el primer punto hasta el último punto, ¿sí? Solamente en las carreras impares, como son la 1, la 3, la 5, la 7, la 9 y así sucesivamente, allí recién voy a tejer el punto número 11 en punto revés. Mientras que por este lado donde no tengo la marquita, voy a tejer todos los puntos en punto derecho, de principio a fin. Por aquí se quiso enredar la lanita y vamos a acomodarla. Ahí está. Y terminamos esta carrera, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido y veo aquí mi marcador que me indica que por este lado empiezo tejiendo 10 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y el número 11 es el único punto que tejo al revés. Levanto mi hebra y tejo el punto al revés. Bajo mi hebra y continúo tejiendo en punto derecho hasta el final, y la carrera que viene, que es una carrera par, también la tejeré en punto derecho. Así voy a continuar tejiendo hasta tener la medida necesaria, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. No olviden que por el lado de la marquita tejemos 10 derechos y el número 11 en punto revés, y luego el resto de puntos en punto derecho. Bien, miren, he avanzado ya bastante, muchas carreras, como pueden ver aquí, y ahora les voy a dar la medida en centímetros, ¿sí? Bien, miren, vamos a medir y tengo 48 centímetros, ¿sí? Eso es lo que mide de largo, y son 58 carreras las que yo he tejido aquí. Bien, entonces tenemos 48 centímetros de largo y vamos a ver de ancho cuánto tenemos, ¿sí? Vamos a poner así. Por si ustedes están tejiendo en otro grosor de agujas y de lana, deben de tener unos 37 centímetros aproximadamente, ¿sí? Bien, una vez que ya estamos allí, entonces vamos a proceder a cerrar los puntos. ¿Cómo vamos a cerrar los puntos? De la siguiente manera, como estamos en el derecho de la labor, vamos a cerrar así, miren. Vamos a tejer dos puntos juntos en punto revés, ponemos nuevamente el punto allí en la aguja izquierda y dos juntos en punto revés. Nuevamente lo volvemos a la aguja izquierda, el punto que queda, y dos juntos en punto revés. Nuevamente este queda y lo volvemos a la aguja. Así vamos a tejer todos los puntos de dos en dos para ir cerrando todos los puntos de esta carrera, ¿sí? Lo vamos a hacer sin ajustar mucho la lana ni tampoco dejarla muy suelta, porque queremos que esta parte nos quede exactamente como la parte donde iniciamos los puntos, del mismo tamaño. Así que vamos a hacerlo con mucho cuidado, sin ajustar demasiado ni dejar muy suelto, y nos vamos así, miren, de esta manera hasta el último punto. Bien, aquí ya estoy terminando, miren, ahí está. Entonces vamos por las tijeras y vamos a cortar, y como les digo siempre, dejamos larguitos 5 o 7 centímetros para luego con comodidad poder esconder esta hebrita y que nos quede el trabajo muy limpio, ¿sí? Entonces vamos a acomodar aquí así, ahí está. Retiramos esto, miren cómo nos queda esta parte, igual que esta parte de acá, ¿sí? Bien, prácticamente lo que tenemos es aquí
un rectángulo tejido con una línea en jersey, tejido en Santa Clara con una línea en jersey. Bien, esto lo que va a hacer es doblarse aquí. Para eso hemos hecho esta línea que les decía al inicio. Miren, ayuda a que se doble, a que si hubiéramos tejido solo esto, al doblar miren cómo queda, no se forma nada, ¿sí? Entonces cuando tenemos la línea, sí nos da mucha más facilidad para doblar. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner unos botoncitos aquí, uno aquí y el otro aquí, para poder abrochar de esta manera. Y luego probaremos en nuestro maniquí cómo es que está quedando nuestro cuellito. Y lo que vamos a hacer también es esconder con la ayuda de la aguja lanera o del ganchillo todas estas cuerditas. Bien, miren, ya limpié todas las cuerditas que estaban por allí y también pegué los botones justo aquí, miren, donde tenemos la línea, ¿sí? Aquí está la línea, miren, damos la vuelta debajo, esto vendría siendo la línea, este punto oculto, y debajo allí seguidito, como a 1 centímetro de separación, he puesto los botones, ¿sí? Estos abrochan aquí, también nos guiamos de la línea y abrochamos solo cruzando 1 centímetro nada más, abotonamos y así. Aquí se ve así, no luce tan bonito, pero cuando lo vamos a poner en nuestro maniquí vamos a ver qué bonito nos va a quedar. Entonces vamos para allá para ver cómo hemos terminado este trabajo. Y bien, miren, así es como queda y luce nuestra bufandita o cuello tejido en la técnica de 2 agujas. Así es como luce por la parte de atrás, ya que siempre me piden ver cómo es que se aprecia por la parte de atrás. Así es como luce, miren. Muy sencillo, súper fácil y rápido de tejer. Se me ocurre que si ustedes desean y dominan lo que es crochet o ganchillo, podrían poner en toda la parte del filo unos medios puntos con un color contrastante y así sobresaldría más la forma que tiene nuestro cuellito. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo y compartas con nosotros las fotos de todos tus trabajos a través de Instagram de Vivir Tejiendo. También puedes hacerlo a través de la página de Facebook. Muchísimas gracias por tu compañía, por tus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.